Antes de nada me gustaría dejar claro que vamos a hablar de hipótesis, de muy poquitas certezas y de muchas teorías y de muchas líneas de investigación y de muchas hipótesis. También os pediré en alguna ocasión un pequeño ejercicio de fe porque las imágenes son un poco cutres, están sacadas de los visores de ortofotografías o de fotografías aéreas de internet y bueno, no tienen la calidad deseable quizá para que se aprecien pues con toda su nitidez. Esto que presento hoy aquí en realidad son solo una parte de las posibles estructuras que presentamos en el Congreso de Gijón en octubre del año pasado. En concreto son solo 4, en total eran más, veremos después alguna imagen muy de pasada de las demás. Y esto es un trabajo conjunto con Enrique Gutiérrez y Rafael Volado, que están los dos aquí, y que, bueno, es algo, digamos, que está un poco al margen de nuestros proyectos principales. Quique y yo el proyecto Mauranus, sobre la tardoantigüedad y la Alta Edad Media en Cantabria, y Rafa el proyecto del Aspio, con Miriam, que también está aquí presente, sobre ese yacimiento del que hablaron aquí y que va a dar mucho que hablar en un futuro, y ya lo está dando de hecho. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre las guerras cántabras. Yo creo que todos más o menos las conocemos. Esta es una de las monedas acuñadas por Publio Carisio en Emerita, con la panoplia de un jefe astur, pero bueno, sería perfectamente aplicable a un jefe cántabro del momento de las guerras. Entonces, bueno, lo que llamamos guerras cántabras o conocemos como guerras cántabras en realidad son una guerra y varias rebeliones. La guerra cantábrica de Augusto propiamente dicha se desarrolla entre los años 26 y 25 a.C., con 2 campañas, una dirigida por el propio Augusto en el año 26 y otra por Cayo Antistio Veto, que es en ese momento el legado de la Tarraconense, en el año 25. De esa es de la que vamos a hablar aquí, y de 2 hechos que suceden en esa campaña, en la del 25. Luego hay una primera rebelión en 24 a.C., hay una segunda rebelión en el 22, y luego hay una gran rebelión final en el año 20-19, que es sofocada finalmente por Marco Visanio Agripa, la mano derecha de Augusto, y se supone que con eso ya Cantabria queda plenamente incorporada al Imperio Romano. Esto en el libro del que hablaba antes Pedro, en el que colaboramos Enrique, Rafa y yo, pues hicimos entre otras cosas una reconstrucción de las guerras a partir de los textos y la arqueología, y bueno, básicamente planteamos que la campaña de 25, que es de la que vamos a hablar, afectaría a la parte central de Cantabria, a la zona sur, y luego las siguientes rebeliones tendrían ya un desarrollo más occidental. Sería largo de explicar por qué. Ahora quizá tendríamos que hacer alguna variante y sacar una flecha por aquí, como veremos después. La arqueología de las guerras cántabras, bueno, pues digamos que no es una disciplina, pero es una rama de la arqueología en Cantabria que es relativamente joven. Tenemos aquí a su padre fundador, que es Eduardo Peralta, y hace cerca de 20 años fue quien la empezó. Y bueno, este fue el titular, que fue el pistoletazo de salida. Digamos que ya de antes llevaban trabajando sobre esto, y a partir de aquí empezó todo. Antes de esto en realidad no había nada. Tanto era así que no había nada, que había quien decía que las guerras eran pura propaganda. Esta es una imagen que yo creo que ejemplifica, y ahora quiero hacer un pequeño alto para dar las gracias a Eduardo, que me ha proporcionado bastante material para hacer este PowerPoint. Es una imagen que yo creo que ejemplifica muy bien lo que es la arqueología de las guerras cántabras, porque básicamente los tipos de yacimientos que aparecen son campamentos romanos, como este de aquí, y castros cántabros asaltados, arrasados y reocupados por una guarnición militar, como es este de aquí. Esto es el asedio de la Loma, en Santibáñez de la Peña, en Palencia. Es probable que me quede sin voz porque estoy un poco jodido, pero bueno, procuraré que se me escuche. Y esto es más o menos un estado de la cuestión hace muy poco tiempo sobre la arqueología de este periodo. Como vemos, los campamentos romanos, los ópida o castros indígenas con evidencias de destrucción o de ocupación, o de haber participado en las guerras de alguna u otra manera. Habría que añadir los probables campamentos, cuando se certifique que lo son, que nosotros vamos a presentar, y algún castro más asaltado, como uno que se está excavando en esta zona, en Cistierna, que también presenta evidencias de ocupación, de destrucción violenta y de ocupación militar romana. Está en la Arcina y bueno, podéis buscarlo en internet, y tiene un proyecto bastante majo una gente de allí. Nuestra contribución reciente, es decir, lo que presentamos en Gijón, pues son una serie de estructuras que hemos localizado utilizando básicamente, prospectando desde el sofá, como lo hemos llamado, fotografía aérea disponible en internet y ortofotografías, y bueno, que es algo que cuando Eduardo y sus compañeros y colegas empezaron con esta labor de prospección no existía, ni estaba ni se lo esperaba. Había que salir a patear el monte directamente o gastarse un dineral en fotografía aérea en papel tradicional por encargo, y ahora pues
tranquilamente con una tableta o un ordenador en tu casa, pues puedes buscar e incluso encontrar. Entonces nosotros nos vamos a centrar en estos dos puntos de aquí y en estos dos, básicamente. Una pasada rápida, esto es una de las cosas de las que no vamos a hablar. Esto es un posible Ager campamental inédito. Esto es la reinterpretación o la revisión de una estructura hoy destruida, de catalogación incierta y que probablemente sea otro campamento. Y esto es otro más que posible campamento que está destruido ahora mismo desde aquí para acá completamente. Pero nos vamos a centrar, como os dije, en esos puntos que os he señalado. Primero vamos a ir al Valle de Toranzo y vamos a hablar del posible campamento de Pando. Aquí tenemos un problema con la toponimia, porque en realidad no sabemos el nombre exacto del lugar. Está justo encima del pueblo de Pando y por eso hemos preferido decir Pando. Hablo en plural, no porque sea la reina de Inglaterra, sino porque hablo por Rafa, por Quique y por mí, ¿vale? Y bueno, como veis, su localización es al norte, casi en la salida hacia la costa del Valle de Toranzo. Y la introducción para este sitio pues pasa irremediablemente por lo que llamamos la vía del escudo, o el interfluvio Pas-Besaya con su ristra de campamentos de avance hacia la costa, que empieza en La Poza, sigue por el Cincho descubierto por Manuel García Alonso, excavado por él, La Poza por José Manuel Iglesias Gil y Juan Muñiz, y excavado por Juan José Cepeda, Cildá, excavado por Eduardo Peralta, y el Campo de las Cercas, también excavado por Eduardo Peralta. Estos serían los campamentos de La Poza, las imágenes muy rápidamente. Este sería el del Cincho, las estructuras campamentales típicas con forma de naipe, con puertas en clavícula, luego veremos en más detalle. Cildá, impresionante con sus fosos dobles, dominando todo el centro de Cantabria, y el Campo de las Cercas. Si la foto fuese un poco más hacia allá, veríamos lo de Pando, pero bueno, nos quedamos ahí. ¿Por qué nos fijamos en Pando? Pues porque de antiguo ya se conocía un hallazgo muy curioso en Sotoiruz. Pando pertenece a Sotoiruz, están al lado. Entonces, en los años 50, al hacer unas obras junto al convento, apareció un tesorillo, un conjunto de monedas en esta zona, y aparecieron exactamente aquí, al lado del convento. Falta otra más que publica Vega de la Torre, que también parece que era de este conjunto. En realidad son monedas indígenas del Valle del Ebro, creo que una es de Secoviriques y otra es de Turiaso, Rafa, ¿sí? Y un denario romano republicano. El tipo de moneda que aparece en los campamentos romanos que excavó Eduardo Peralta del momento de las guerras. Y dices, coño, ¿qué pinta esto aquí? ¿No? Pero claro, en este sitio, un hallazgo al hacer una zanja al lado del convento, raro. Y otro hallazgo más, que publica también Vega de la Torre y González de Riancho en su libro sobre la vía del escudo, en una cueva en esta ladera, de una moneda que está todavía sin identificar porque estaba mezclada con las de Retortillo, pero que en todo caso Vega de la Torre dice en su artículo donde la publica que tenía que ser de cronología Julio-Claudia, es decir, pues, de Augusto, de Tiberio, de Calígula, de la época más o menos de las guerras o inmediatamente posterior. Claro, pues dices, bueno, pues habrá que pegarle una visual a esto, a ver qué hay, por qué hay estas monedas aquí. Y durante mucho tiempo, como los visores disponibles eran muy malos, pues no veíamos nada. Pero exactamente en este punto, de nombre para nosotros complicado, porque en algunos sitios aparece como Campillo, en otros Sierra Manzano, y no sabemos muy bien cómo se llama, y hemos llamado Pando, que está el pueblo aquí al lado, pues nos encontramos con esta imagen. Entonces, bueno, si veis esto, pues tiene pinta de ser un recinto con forma de naipe, con una esquina redondeada, y que se parece mucho a los campamentos romanos de campaña, con las monedas al lado. Bueno, pues a lo mejor es un campamento romano de campaña. Una ampliación de la foto. Esta es la primera imagen que manejamos, está sacada de Apple Maps. Aquí parece que hay una puerta. Y bueno, esto es una recopilación que hicimos en el portal de Cantabria de fotografías. Y aquí no es que se vea muy bien, pero bueno, se puede apreciar por aquí. Si juntamos todas las imágenes que tenemos, podemos reproducir casi una planta completa. No hay ninguna en la que aparezca esa planta. Esta es de Google Earth, creo recordar, y esta es muy curiosa porque esta nos está mostrando un arrasamiento de la estructura bastante reciente. Han arrasado con maquinaria, podemos ver por aquí esta esquina que todavía se intuye la sombra, y nos deja esta imagen en la que podemos calcular la anchura y en la que lo que queremos interpretar es el Ager o terraplén defensivo, y esto más oscuro sería el foso que siempre acompaña este tipo de estructuras. Entonces, paradójicamente, la destrucción de la estructura nos ha permitido apreciar o ratificar
o quizá ratificar que se trata de lo que pensamos, de un campamento romano con un sistema de defensa a base de ager y fosos, es decir, de terraplén y zanja. El siguiente paso obligado era buscar en las fotografías aéreas antiguas para ver si encontrábamos alguna imagen que nos permitiera certificar que era lo que pensábamos que era. Y efectivamente, en esta imagen de los años 80 podemos observar parte del perímetro más claro, si cabe, que con anterioridad. Aquí marcado para que se pueda apreciar bien. No tenemos una imagen exacta y clara, pero bueno, si juntamos todas, sí que parece que podría ser. Y esta es una foto de los años 50 en la que de nuevo pues, vemos que la estructura es anterior a los años 50. Incluso podemos intuir este lado de acá, de gira y baja. Aquí se pierde por el bosque y en la actualidad eso está roturado con maquinaria para una plantación de eucaliptos que hay en la cima y entonces está completamente arrasado. Bueno, no hemos entrado en el sitio, pero hemos estado cerca y hemos hecho fotos. Entonces, ¿veis la línea del posible ager que todavía se aprecia en superficie? Aquí iría la curva, que no se aprecia tan bien en esta foto. Y esta visita la hice con Elena Paredes, aquí presente, que fue la única de mi grupo de amigos y colegas que se dignó a acompañarme. Estábamos de comida en casa de un amigo en Cillero. Ah, no, eso fue otra vez, y eso no quiso ir nadie, y luego ya vino conmigo un día, y se le agradeceré eternamente. Y esta es la posible puerta que vimos antes. En detalle, hay una ruptura del posible ager, que está arrasado, como podéis observar, está allanado con maquinaria, y esto podría ser quizá una puerta. Reconstruyendo a partir de todas las fotografías, pues nos sale más o menos algo parecido a esto. Es muy, bueno, más o menos. Sí que es cierto que en algunas se observa una línea que parece que baja hacia aquí y que se parece sospechosamente a algo que vemos en otros campamentos, como el de La Poza, por ejemplo, que vimos antes, que tiene un recinto adosado o una línea de un ager que baja para proteger alguna zona en concreto, pero está muy desdibujada. Solo se aprecian algunas fotografías y en esta zona no hemos visto nada parecido, pero toda esta zona está muy alterada, como podéis observar. El recinto tendría unas 9 hectáreas, más o menos, que 8 o 9 hectáreas, que viene a ser la medida que tienen algunos de los campamentos romanos de campaña de la Vía del Escudo o del Interfluvio Basbesaya, como por ejemplo los dos del Campo de las Cercas miden más o menos 9 hectáreas cada uno, y sería más que suficiente para acoger a una legión en su interior. No solo eso, claro, al encontrar esto, pues también echamos un ojo a lo que había en la zona, y a 1,5 kilómetros más o menos hacia el norte, en el collado que comunica en altura el Valle de Toranzo con el de Castañeda, en una zona que se llama La Cabaña, pues nos encontramos en una foto con esto. Con esto, que es una zona de plantación de eucalipto, pero una de las fotos aéreas dio la casualidad de que estaban talados, la sombra era la adecuada, o la inclinación, o la posición del sol, y entonces nos permite observar cómo parece que hay 3 líneas de terraplén con foso, incluso una, la más exterior, con contrafoso, que están mirando al norte y controlando y cortando el paso por este collado, defendiéndolo del norte, ¿no? Claro, en una zona de plantación de eucalipto siempre puedes pensar, pues puede ser roturaciones de maquinaria. No tiene pinta porque solo hay esto y está justo en la cima. Entonces lo normal sería ataluzar la ladera para poder plantar, pero de nuevo otra imagen de otro portal. Tuvimos que ir a las fotografías antiguas y en esta del vuelo americano de los años 40 nos encontramos con que, tal y como sospechábamos, la estructura es antigua. La foto es algo cutre porque no he podido conseguir nada mejor, pero se puede observar como los terraplenes con los posibles fosos e incluso una estructura alargada que ocupa casi toda la cima estaban en los años 40 y probablemente sea algo antiguo, y nosotros creemos que podría estar relacionado con el posible campamento que está en Pando. Podría ser un castellum, o sea, una pequeña fortificación asociada al campamento principal que esté controlando el paso por el collado, bien porque hayan venido por allí, bien porque quieran ir hacia allá. Una de las personas aquí presentes, no sé si nombrarla, que vive muy cerca, pues un día subió y efectivamente lo que parece que hay, pues lo hay. Y vemos aquí, aunque las fotos están muy cubiertas de vegetación y se ve mal, vemos el corte de lo que podría ser un talud de tipo ager, que parece muy claro, con piedra en la base y con tierra o con material extraído del foso probablemente haciendo el terraplén. Otra imagen, aquí se ve peor, pero todavía levanta un poco. O sea que la estructura se conserva. Muy arrasada, pero se conserva. Y bueno, esta es la vista que hay desde la cabaña y esto es Pando, o Campillo, o Serra Manzano, como se llame, el sitio del posible campamento. Es decir, hay una comunicación visual entre los dos lugares, lo cual podría estar también
dándonos la pista o certificando que lo que suponíamos era correcto, que están relacionados. ¿Esto podemos relacionarlo con algún hecho concreto de las guerras cántabras? Pues quizá con el desembarco y quizá con el lugar donde se produce el desembarco. Quizá podría ayudarnos a saber dónde se produjo ese desembarco. Siempre ha habido varias opciones. En realidad, las que más fuerza han tenido en los últimos años es que hubiera sido en Suances o en la Bahía de Santander. Suances, bueno, se habla de Suances en general, yo supongo que se referirían a la ría. Y bueno, si vemos lo que era el avance hacia la costa, pues está enfilado hacia Suances, es cierto. También es cierto que autores como Eduardo Peralta ya habían, otros antes que él y otros después, ya habían manifestado su opinión de que en realidad el mejor sitio para ese avance sería la Bahía de Santander, para ese desembarco, perdón, porque es el mejor puerto natural del Cantábrico, porque es un fondeadero espectacular, y yo añado, como veremos después, porque en realidad la ría era navegable casi hasta aquí, en la antigüedad, y no hace tanto. Además, González de Riancho, en su libro sobre lo que él llamó la Vía del Escudo, nosotros hemos adoptado el nombre, aunque no estemos en el escudo ahora mismo, pero porque como homenaje, digamos, a su trabajo, el camino que traza viene por aquí, pero luego va hacia Santander, no hacia Suances. Entonces es un camino natural que se ha usado a lo largo de la historia y cuya salida al mar era por Santander. Y claro, este campamento, al otro lado del Pas, si está relacionado, si es un campamento, como creemos, y está relacionado con este avance romano, en realidad no sería absurdo que hubieran cruzado el Pas para luego volverlo a cruzar y dirigirse a Suances, y lo normal, si es que es lo que creemos que es que bien hayan venido de la costa, bien hayan subido, el punto sea Santander, al que se dirigían o del que partían. Entonces, si se confirma que es un campamento y que es coetáneo a los demás, como creemos, pues probablemente nos esté dando una pista más sobre el lugar del desembarco, y en este caso sería algún punto en la Bahía de Santander. Nosotros creemos que al sur, no exactamente en la ciudad de Santander. Aquí, bueno, vemos una recreación de cómo podría ser un avance de un ejército desembarcado en esta zona. ¿Por qué esta zona? Porque aquí estaba el puerto de Mobardo en la Edad Media, que era la zona más interior navegable que tenía la ría de Solía. Puede parecer que está muy lejos, pero casi todo eso está relleno con los lodos sacados de las minas en el siglo XIX y XX. Hasta aquí, a mitad del siglo XIX, subían goletas y atracaban en Juenga. Pero es que en el siglo XIX, todavía a mediados, subían pataches y quechemarines hasta Mobardo. Durante toda la Edad Moderna han subido pinazas que han cargado en ese puerto madera, hierro, pipas de vino, todo tipo de cosas. El calado de una pinaza grande del siglo XVI probablemente sea parecido al de un barco romano de esta época, por lo menos los de guerra, pero en caso de que eso no nos convenza mucho, que además eso nos ahorraría tener que buscar una etapa intermedia de acampada entre este campamento y el lugar del desembarco, o el Castra Navalis, donde acamparía la tropa desembarcada, nada más tocar tierra. Otra opción sería que hubiese llegado desde la zona de Maliaño, donde sabemos que existe un yacimiento romano, aunque tiene cronologías posteriores, pero está solo parcialmente excavado, o solo parcialmente identificado, porque probablemente esté debajo del Alto Maliaño una gran parte de él. Y entonces sí que probablemente hubiese sido necesario una etapa intermedia. Hemos señalado este sitio, podríamos haber señalado cualquier otro, pero bueno, un avance por los cordales y zonas altas, como era típico del ejército romano, pues podría haberse hecho perfectamente, incluso forzando la marcha en una jornada, porque son unos 20 kilómetros, igual no llega. Y bueno, pues la importancia del desembarco, que es un hecho fundamental en las guerras cántabras, pues la dejan bien clara Floro y Orosio cuando dicen lo que dicen, que las espaldas de los cántabros fueron atacadas por una flota romana que desembarcó tropas traídas del Golfo de Aquitania, no de Aquitania, y que, digo yo, porque falta parte del texto anterior, que la ofensiva de Octaviano el 26, que se había estrellado en el sur contra la resistencia cántabra, al final fracasa, y al año siguiente, cuando se produce el desembarco, ante la posibilidad de ser atrapados por la tenaza, los cántabros plantan batalla, son derrotados, y a partir de ahí van derrota tras derrota hasta la conquista final. Entonces, es un hecho fundamental en la historia de Cantabria y en el desarrollo de las guerras cántabras, de desembarco. Entonces, hombre, tratar de localizar dónde sucedió y de encontrar alguna huella, pues yo creo que es bastante importante. Aquí vamos a plantear esto es una recreación más o menos de cómo sería la campaña del 26 a.C. Octavio llega por el Valle del Ebro con 3 o 4 legiones, las divide en 3 columnas y ataca Cantabria desde el sur. Fracasa. Al año siguiente, cuando se ha retirado, es Cayo Antistio Beto, que es el legado de la Tarraconense, quien dirige las operaciones, y
siempre se ha sostenido, por el pasaje de Orosio, que habla de que la flota llega del Sirus Aquitanicus, que la flota con las tropas llega desde Aquitania, desde el suroeste de Francia, ¿no? Desde aquí, de Burdeos o de Capbreton o de alguno de los puertos de la costa francesa o aquitana. Pero nosotros queremos plantear ahora aquí, quizá una majaronada, pero bueno, tiene su porqué, que en realidad las tropas que han llegado lo han hecho desde la Oyaso de los Vascones, que es la actual Irún, que es la salida al mar de los vascones, aliados de Roma en ese momento, conectada por una calzada probablemente desde época de Pompeyo con Tarraco, a través de Jaca y Pamplona, y en la que las excavaciones realizadas, que han descubierto un gran puerto romano de época Flavia, con niveles anteriores, pues están mostrando que hay un nivel quizá fundacional, o por lo menos muy temprano, de época augustea. ¿Por qué? Porque han encontrado monedas como las que aparecen en los campamentos ya estables de inmediatamente después de las guerras. Monedas de Calagurris, monedas de Celsa, monedas de Lugdunum en Francia, monedas de Nemausus de las series tardías, y han aparecido en los niveles más antiguos que han encontrado en Irún. Entonces sus propios excavadores, en un artículo de 2012, que es lo más reciente que yo he leído, plantean que el puerto tuvo que jugar algún papel en las guerras cántabras, o bien durante o inmediatamente después, bien como una base logística de apoyo a la flota que venía de Aquitania, bien como el sitio, que esto lo decimos nosotros, de donde pudo salir el ejército, no necesariamente la flota, porque la flota pudo venir de Aquitania, pudo ser, como propuso Eduardo Peralta, la que había estado aprestando Augusto para invadir Britania antes de dirigirse a Cantabria, pudo ser con requisas de barcos de los pueblos de esta zona, los antones, los pictones, los venetos ya los pobres no, después de César, que navegaban y tenían grandes barcos de vela, que podían haber sido requisados, o pudieron incluso haber sido construidos en el invierno del 26 al 25. Un indicio que nos hace pensar en que eso es una posibilidad real es que las monedas que han aparecido en el avance por el Cordal, en el que se supone que participa la legión o la tropa que desembarcó, nos remiten a Roma, son acuñaciones romanas típicas, o del Valle del Ebro. Pero no hemos, que yo conozca, aparte de las de Nemausus, que también aparecen en esta zona y en otras zonas de la guerra, como en Asturias, no aparece moneda de la acuñada en Aquitania hasta mediados del siglo I a.C. Entonces, bueno, pues quizá que aparezca esa moneda del Valle del Ebro se deba a que la legión, pues quizá procedía del Valle del Ebro. Estaba en Hispania acantonada y no necesariamente tuvo que venir de... Pero bueno, es una hipótesis, puede que no, puede que sea una legión que estuviese aquí desde la campaña de Valerio Mesala Corvino en el 28 a.C. o no. Pero bueno, lo planteamos como hipótesis y bueno, lo dejamos aquí, aprovechamos el marco para hacerlo. Bueno, y hay una opción más que queremos plantear, que nosotros somos partidarios de que el avance se produce desde aquí, y así lo hemos publicado en Cántabros, origen de un pueblo, y que en el campo de las Cercas es donde se produce la unión entre la legión desembarcada y la que avanza desde el sur. Pues están los dos campamentos unidos, y en este caso el de Pando, de Serlo, sería el de la que llegó desde la costa. Pando, por cierto, hay una comunicación visual perfecta con el campo de las Cercas. Hay otra opción que ahora mismo queremos dejar sobre la mesa, aunque bueno, nos parezca más hipotética, pero nos parece interesante y sugerente. Y es que todo lo que hay en el cordal de la vía del escudo o del Interfluvio Pas Besaya sea en realidad el avance desde la costa hacia la zona de conflicto en el año 25 a.C., es decir, hacia la zona de los Grandes Ópida del sur de Cantabria. Y quizá un indicio podría ser esto, que siempre nos tuvo un poco moscas, sobre todo a Rafa, que es el que ha trabajado más esta zona, y es el tema del castro, del asalto al castro de las Rabas, en Celada Marlantes, en realidad en Cervatos, no en Celada Marlantes, desde el campamento más antiguo, el más grande de los de la Poza, y el castellum asociado del Pedrón. Rafa ha excavado aquí y aquí. Y es que los campamentos están situados al norte, pero al sur no se ha encontrado ninguno. Entonces, si el avance se produjo desde el sur, puede que no se hayan encontrado, pero debería quedar algún resto, creemos. Y es que luego, durante la excavación, bueno, está Lino, que también ha excavado en las Rabas, ahora que lo veo y lo pienso, las tachuelas de sandalias romanas aparecen en esta zona, o sea que el ataque en realidad se realizó desde el norte. Cabe la posibilidad de que los romanos flanquearan y sobrepasaran el castro y lo atacaran desde el norte, pero también cabe la posibilidad, de que queremos dejar aquí abierta, de que el avance en realidad se haya producido desde la bahía hacia acá, y que mientras ellos llegaban aquí, pues las tropas dirigidas por Antistio estuvieran pues asediando Bérgida o incluso el Vindio. Y de aquí saltamos a Liébana. En realidad, a la divisoria entre Liébana y Pernía, porque aquí también hemos localizado una más que probable, yo creo que esta no ofrece ninguna duda, estructura de tipo campamental romano,
otra probable y que podemos poner en relación con un episodio concreto de las guerras, planteando una nueva, no tan nueva interpretación, o apoyando a interpretaciones anteriores. Están en esta zona y bueno, el nombre del Vindio pues es muy evocador. Para quienes nos hemos criado leyendo esto, pues como comprenderéis, pues nos llama mucho la atención, y a mí personalmente nada me haría más feliz que encontrarlo, pero lo veo complicado. Hoy simplemente vamos a plantear una hipótesis. El collado del Bistro está aquí, justo encima de Caloca y de Vendejo. Es este alto, de 1500 y pico metros de altitud, y es un paso natural hacia el interior de Líbana desde Pernia. Aquí, pues bueno, buscando las trincheras del Frente Republicano en la Guerra Civil, pues nos topamos, porque es otro de nuestros vicios confesables, la arqueología de la Guerra Civil, nos topamos con esto. Bueno, pues parece algo ampliado. Podemos ver que es un gran caballón de tierra de tipo Ager, con una esquina redondeada que baja por la ladera y que está situada justo controlando un paso natural de primer orden de acceso a Líbana. Y bueno, pues visitamos el sitio, más colegas que saben más que nosotros también lo visitaron, muy cubierto de vegetación, tenía buena pinta, pero bueno, hasta ahí. Veremos luego que había dudas también sobre, porque este ha sido escenario de otro suceso histórico interesante que comentaremos después brevemente. Y bueno, esta es la línea del posible Ager, del Ager en realidad, que se ve muy oculta por la vegetación en esta zona de la ladera. El paso está hacia por aquí. Aquí es esta, que hace aquí la curva. Veis que apenas se aprecia. Cuando estás allí lo ves, las fotografías no salen, o sea, no ves nada, pero sí que aprecias eso, un gran talud de mucha anchura que baja por la ladera. En esta se ve algo mejor. Algunas de las fotografías son de Eduardo Peralta, que me las ha cedido. Y en esta es la que mejor se ve, la línea del Ager. Bueno, pues tocaba tirar de fotos antiguas una vez más. Se ven muy bien las trincheras de la Guerra Civil en la cima, y se aprecia que la estructura por lo menos estaba entonces, que no tiene nada que ver con ningún deslinde, porque hay que decir que de aquí hacia arriba es Cantabria y de aquí hacia abajo es Palencia. Está justo en el límite, entonces siempre cabía la posibilidad de que se tratase de alguna obra para deslindar las comunidades, los municipios o lo que fuere. Aquí ya asomaba algo que nos mosqueaba, pero no encontrábamos nada mejor hasta que dimos con esta. Entonces, bueno, aquí se aprecia perfectamente que la estructura está y que esto es una entrada en clavícula, que es típica y exclusiva de los campamentos romanos de campaña. Está en Cantabria, por cierto. El resto está en Palencia. Otra foto de los años 80 en la que también se aprecia la clavícula. Una ampliación. Nos regodeamos aquí. Nos recreamos con la clavícula. Y aquí se aprecia también que tiene foso y contrafoso, que también es muy típico de los campamentos romanos de campaña. Y bueno, esto es una imagen espectral, pero es lo mejor que he conseguido, en la que se ve quizá con más detalle la entrada en clavícula. Es un tipo de entrada que es típica de los campamentos romanos, como decíamos, y que tiene como objetivo forzar al enemigo a entrar en el campamento con el lado en el que lleva el arma y no el escudo descubierto, para poder atacarlo desde en la zona parte desprotegida. La persona que introdujo tanto el concepto como las imágenes como la palabra en Cantabria y en la arqueología militar romana en la península ibérica es Eduardo Peralta, que está aquí. También es otro de los méritos que hay que reconocerle en este campo. Yo creo que hasta finales de los años 90 se podían contar con los dedos de una mano la gente que conocía lo que era una puerta en clavícula, no ya a nivel de calle, los que habíamos leído a Peter Connell y tal, igual Quique, pero a nivel ya académico incluso. Y bueno, la importancia del sitio como lugar de paso y de comunicación entre el macizo montañoso que está al sur y el valle de Liébana es muy importante, valga la redundancia, porque esto es el puerto de Sierras Albas, que ha sido o fue durante mucho tiempo el único acceso con camino que había a Líbana desde el sur. Antes del puerto de Piedras Luengas, antes de San Glorio, el único acceso con camino. De hecho, en Caloca hay carteles que te hablan de la calzada romana, de tal, no es romana, aunque sí que pasaron los romanos probablemente, y es un acceso natural de primer orden, por no decir el de mayor orden a Líbana durante siglos. Tanto es así que, y el otro hecho histórico del que iba a hablar, durante la Primera Guerra Carlista, aquí ahí está el autor de varios libros muy buenos sobre las guerras carlistas en Cantabria, la primera en concreto, y hay tres batallas en Cantabria. Dos fundamentales, una la primera, porque es la que va a marcar todo el curso de la guerra con la permanencia de Santander en el bando cristino,
aunque solo sea una escaramuza, una al final, que es la que acaba decantando la guerra del lado cristino también, que es la de Ramales, pero luego en medio, casi al final, en 1838, se produce la acción de Vendejo. Y la acción de Vendejo tiene lugar en Vendejo, en Caloca y en el puerto de Sierras Salvas. Aquí vemos al batallón de cazadores de Almansa, uno de los batallones de infantería de la Reina, de las tropas cristinas, que están en el alto, donde hemos visto las estructuras militares romanas, esperando para descender por el camino y apoyar a sus compañeros que están luchando ya contra los carlistas del conde de Negri, que trataba de sublevar Asturias y Galicia entrando por Líbana. Al final, bueno, fue un fracaso, pero en realidad, aunque los liberales se atribuyeron la victoria, no tuvo nada que ver. La batalla fue una emboscada de los carlistas a los cristinos que les seguían, y al final hubo unas nevadas y complicaron mucho la cosa, y Negri, que tampoco debía estar muy convencido de lo que hacía, se dio la vuelta y se volvió para Castilla. El entorno no es que destaque por la abundancia de yacimientos que podamos relacionar, pero sí que hay unos cuantos. Entonces, por orden, el Castro de los Llanos, que es esta es la imagen líder del visor del gobierno de Cantera, donde se ve muy bien. Esta es una imagen con los árboles talados, donde también se aprecia, pero la mejor es esta. Y algunas fotografías en las que se ve parte de las estructuras. No está excavado, no tiene una cronología que podamos asociar al momento de la conquista, pero es sugerente pensar que quizá pudiese estar habitado en el momento en el que llegan los romanos. El hallazgo de Picojano, que es, ese castro lo encontró Gonzalo Gómez Casares, igual que estos materiales, en la ladera de Picojano, cerca de Dobarganes, y es un posible punta de pilón catapultario, una punta de lanza, podrían ser materiales militares romanos, y aparecen en un corte de una pista en la ladera. Aquí arriba había los restos de un edificio con un gran parecido a los barracones militares romanos, como el de Espina del Gallego o los de Cilda, y Rafael Volado, allí presente, lo excavó en una campaña, lo sondeó en una campaña de excavaciones y comprobó para su disgusto que se trataba de un casetón minero del siglo XIX, no un campamento romano. Entonces, seguimos sin saber muy bien qué hacen estos materiales allí. Y este, que es el más interesante de todos, es el yacimiento del Robadorio, que está... probablemente no, es el yacimiento militar romano situado a más altura de la península ibérica, está a más de 2.000 metros de altitud, está cerca del puerto de San Glorio y está también cerca de lo que veremos a continuación. Sería un yacimiento, un establecimiento de tipo turris, es decir, un pequeño puesto de atalaya de control, estos grandes canchales de derrumbe, y en él apareció una tachuela de sandalia romana. Lo encontró, a ver si me acuerdo, Manuel Valle. Y en este otro sitio, que aparece en la cartografía como Castro Negro, pero Gonzalo Gómez Casares nos dijo que ese no era su nombre y probablemente se llame Coora, que es el pico que está un poco más al norte, y haya habido una confusión, pues hemos localizado lo que podría ser otro establecimiento. Este es más dudoso porque nadie ha subido que sepamos a verlo, y ahora mismo igual está nevado todavía. Está a 1900 metros y esto está en la entrada de los puertos de Río Frío. Esta es otra de las entradas naturales principales que hay a Liébana desde el sur, o hacia el sur desde Liébana. Y pues hace ya muchos años vimos algo en el antiguo SIGPAC, pero era raro y no se apreciaba. Fotos antiguas pues sí que nos permiten ver e intuir aquí. Está en un sitio donde no puede haber nada ganadero, es raro. Y tirando de fotos más antiguas, pues sí que nos hemos encontrado con una estructura alargada. Parece que es una estructura rectangular que está en la cima y que encajaría en lo que podemos esperar para un campamento romano de campaña, es decir, ángulos de esquinas redondeadas, planta rectangular. Aquí podéis ver, estas son fotos de los años 40 y 50 de los vuelos americanos. Cerraría por aquí se pierde, y está pendiente de comprobación. Es muy sugerente porque le daría mucho sentido a la turris del Robadorio, es decir, el establecimiento del Robadorio está perdido a 2.000 metros de altitud, donde Cristo perdió el monedero, nadie sabe muy bien por qué, y si esto fuese un campamento romano, aparte de estar controlando otro paso natural de primer orden hacia Líbana, probablemente fuese el campamento principal del que el Robadorio sería un satélite o una atalaya. Esto sería una reconstrucción de la hipotética planta. Y luego, pues ya puestos a elucubrar y a buscar cosas, probablemente esto sea una idea de pinza, pero en esta parte, si ampliamos, vemos esto. Aquí también se ve, aunque peor, y pues por soñar, quizás sea otra clavícula.
pero bueno, habría que subir a verlo. Tenemos idea de subir. Esto sería otra imagen, otra sobre lo que vamos a enseñar. Y bueno, simplemente mencionar que es aparece como Puertos de Pineda, es un mapa de Líbana del siglo XVIII, perdón, y aparece también como otro puerto, como los dos puertos principales son estos dos: Sierras Albas y el de Pineda, que es el de Río Frío, y serían las dos entradas principales hacia Líbana, las dos vías de comunicación principales. Posibles interpretaciones, vamos a dar por hecho que los dos, bueno, este lo es, que este también es un campamento romano, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, una opción sería que un ejército romano hubiese avanzado por este cordal, este es el pico Bistruy, está en medio, hubiese acampado aquí, y en la siguiente etapa hubiese acampado aquí, y luego se hubiese dirigido a otra parte. Sería una opción. No nos parece la más convincente, pero bueno. Otra es que sea un avance desde el sur en dos columnas, porque no olvidemos que al sur del macizo este, del que luego hablaremos, está el yacimiento de la Loma, excavado por Eduardo Peralta, una vez más, que es el asedio del que vimos la foto al principio, y podría tratarse del mismo ejército que avanza hacia el norte. Pero el hallazgo de un topónimo en esta zona, hace ya unos cuantos años, leyendo el libro de la Montería de Alfonso VIII, que es del siglo XIV, pues nos lleva a plantear otra hipótesis. El topónimo en cuestión es el monte de Bindoey, y le sitúa en la zona, lo veremos ahora, bueno, la cita es el monte de Bindoey. Bueno, Bindoey, pues a todo el mundo le suena, ¿no? O sea, se parece a algo de lo que estamos hablando. Es bueno de oso en todo tiempo. Por cierto, un pequeño excurso: el libro de la Montería de Alfonso XI es una fuente de toponimia del siglo XIV espectacular para la corona de Castilla, y llama mucho la atención ver cómo se ha conservado la toponimia hasta ahora, en la mayor parte de los casos, la oronimia en este caso. Y bueno, pues quien tenga inquietudes en ese sentido, pues debería echarle un ojo, porque lo puedes ver en la red, consultarlo, y la verdad es que es impresionante el tema de la toponimia de Cantabria en nuestro caso, pero de toda la corona de Castilla en realidad. Es bueno de oso y es la vocería por cima de las sierras de la Varga de Sobrecarrión. El nacimiento del Carrión está justo al sur, hasta Aruz, el collado de Aruz, y de la otra parte hasta el castillo de Dobres, que es Dobres, y es la arma de los prados de Aruz y la Sierra de Pineda. Es decir, está hablándonos de una zona que es esta de aquí, más o menos. La Varga de Sobrecarrión sería por aquí, el castillo de Dobres está, si no me equivoco, por aquí, porque esto es Dobres, y Binduey, el topónimo, se conserva como Binduey, lo comentó Gonzalo Gómez Casares también, en esta zona. No es el Vindio, obviamente, no es un sitio donde antes iban a llegar las aguas del mar que los ejércitos romanos, pero nosotros lo que planteamos es que, teniendo un campamento seguro, una turris también segura, otro probable campamento en una zona de alta montaña, bueno, ahora lo veremos, y un topónimo resultón, pues que quizá hayamos dado con la clave para reinterpretar o interpretar o apoyar interpretaciones sobre el episodio del Vindio que carecían quizá del apoyo que ahora puedan tener. Bueno, Montevindio, los cántabros derrotados en batalla campal después del desembarco salen al encuentro de la tropa que avanza desde el sur, de las legiones que avanzan desde el sur, son derrotados bajo las murallas de Ática, Bérgida, Bélica, tiene varios nombres, y derrotados huyen al Montevindio, donde dice Floro que antes pensaban que llegarían las olas o las aguas del mar que los ejércitos romanos, y donde dice Orosio que perecieron casi hasta el último, consumidos por un asedio por hambre. Estas son las citas en concreto. ¿Qué pasa? Que aunque el lugar exacto no se ha localizado, hay diferentes opiniones sobre a qué se refieren los cronistas cuando están hablando del Mons Vindius o del Monte Vindio. Puede tratarse de un monte en concreto que haya sido asediado, o puede tratarse de un macizo o una porción más grande de la cordillera, porque en los datos de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo, Mons Vindius es el nombre que da a la cordillera cantábrica en su conjunto. Esto es una traslación a un mapa ya moderna. Y bueno, nosotros lo que queremos plantear es que quizá el Vindio sea este macizo, el macizo de Peña Prieta, donde está el Espigüete, donde está el Curavacas, donde nace el Carrión. Esta es la Sierra de Albas, aquí está Alba de los Cardaños, otra Sierra de Albas. Se supone que Vindos en celta es blanco. Bueno, y sería esta zona de aquí. Siempre o tradicionalmente, o la mayor parte de los autores, o muchos autores en realidad, para ser justos, llevan el Vindio a los picos de Europa. Por el color, porque es una zona muy abrupta. Nosotros creemos que es más fácil que un ejército derrotado exactamente aquí se haya refugiado aquí, a que haya venido hasta acá. Y bueno, pues si
sería otra foto aérea del lugar. Para apoyarlo un poco más, vamos a saltar y nos vamos a ir a los Alpes occidentales, en concreto al Valle de Aosta, en Italia, porque aquí habitaba una tribu o un pueblo, eran los Salasos, que fueron conquistados por los romanos después de varias guerras en época de Augusto, en concreto en el 25 a.C., a la vez que se produce la guerra contra los cántabros. Y curiosamente, uno de los primeros generales que lucha contra ellos en época de Augusto es Cayo Antistio Veto. Esto, de nuevo, el que lo vio fue Eduardo Peralta, que Cayo Antistio Veto era un experto en guerras de montaña porque también había luchado contra los Salasos en los Alpes. Y lo que nos dice el texto de Apiano es que habitan las cumbres de los Alpes, montañas difíciles de banquear y tal, cuyas vías de acceso son pasos angostos de difícil subida, y que Veto lo que hace es ocupar los pasos de montaña. Ocupando los pasos de montaña, los bloquea durante 2 años y les impide acceder, en este caso, a sal, en la que carecen, y entonces tienen que pedirle la paz y rendirse con condiciones, porque no pueden. Veto quizá no pueda subir a por ellos, pero ellos tampoco pueden bajar. Entonces los somete a un bloqueo de montaña y así consigue rendirlos. En cuanto Veto se va, se vuelven a rebelar. Valerio Mesala Corvino, que hablábamos antes por la rebelión de Aquitania, también los redujo por hambre. O sea que probablemente de nuevo volvió a seguir la misma estrategia de Antistio, que fue la de bloquear los pasos e impedirlos acceder a recursos. Y finalmente Aulo Terencio Barrón Murena, que es uno de los malos de la novela de Yello Balbás, si no recuerdo mal, aquí presente, pues ya demostró ser muy malo, porque en el año 25 entró en el territorio de los Salasos por varios puntos a la vez, exactamente igual que Augusto en Cantabria, o sea, siguiendo la misma estrategia, los derrotó, y una vez derrotados les hizo un Galba, les mandó venir a hacer las paces y los acabó vendiendo a todos como esclavos. Y fundó Augusta Pretoria, que es Aosta, que es la que da nombre al valle. Entonces tenemos al general que derrota a los cántabros en el Vindio, 10 años antes, 11 años antes, 9 años antes, perdón, haciendo un asedio de montaña en una zona muy similar a los macizos montañosos del extremo más oriental de la cordillera cantábrica, como sería el de Peña Prieta, ocupando los pasos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues este es el macizo, tenemos un campamento seguro, otro probable y otro aquí, controlando precisamente los pasos de acceso hasta Líbano. Entonces, la hipótesis de trabajo que queremos plantear es que quizá nos encontremos ante la huella arqueológica de un asedio de montaña similar al que Antistio realizó en el Valle de Aosta contra los Salasos, pero aquí, y que podríamos quizá interpretar como el episodio del Monte Vindio, porque el topónimo Vinduei o Vindoei, que está aquí, probablemente proponemos que quizá haya aludido a una zona más extensa y eso sea un rasgo, o sea, un resto de toponimia o de oronimia que ha quedado concretamente en esa zona. Los pasos, campamento, posible campamento, y aquí esto sería San Glorio y este es el Rogadorio. Y colorín colorado, hasta aquí.